Paz y bendiciones a todos mis hermanos. Espero que estén bien. Aquí estamos para compartirles nuevamente un estudio de la poderosa palabra de Dios que tiene poder para edificarnos y para darnos herencia en el reino de los cielos, para encaminar nuestros pasos mientras avanzamos como peregrinos en este mundo. Antes de entrar en materia, quiero pedirles perdón porque ayer nuestro culto, que generalmente transmitimos en vivos, no salió con audio adecuado. La técnica ahí nos jugó una mala pasada, pero aquí estamos para que el contenido, que es lo más importante de todo, no se lo pierda. Hoy vamos a estar hablando acerca de Mateo capítulo 7, versículos del 1 al 6, aunque vamos a tratar primeramente del 1 al 5 y la próxima semana vamos a dedicarnos al versículo 6 por lo relevante que es para nuestro estudio. Así que gracias por perdonarme de antemano y disfrute el alimento que quiero compartir con ustedes. Vamos a ir juntos a Mateo capítulo 7, porque vamos a estar hablando acá acerca de el juzgar a los demás. Vamos a leer juntos en Mateo capítulo 7, versículo del 1 al 6, y dice así: No juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes, porque tal como juzguen se les juzgará, y con la medida que midan a otros se les medirá a ustedes. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo, cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. No den lo sagrado a los perros, no sea que se vuelvan contra ustedes y los despedacen, ni echen sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen. Estas palabras fueron expresadas en un contexto muy particular. Recuerden que en Sermón del Monte hay dos temas principales. Uno es el reino de Dios y el segundo es la justicia del reino de Dios. El Señor comenzó así el sermón en Mateo capítulo 5 diciendo: bienaventurados los pobres de espíritu, porque el reino de Dios les pertenece. Entonces, de ahí va desarrollando. En el versículo 20 después dice: a menos que vuestra justicia no supere la justicia de los fariseos y los maestros, no entrarán en el reino de los cielos. Y la enseñanza, todos los ejemplos, la interpretación, las parábolas, todo el contenido después, pues se refiere a esto: cómo nosotros vivir en la justicia que nos favorezca, que nos permita entrar sin dificultades en el reino de los cielos. Parte de esta enseñanza son estos versículos que acabamos de leer. Y la prohibición del Señor acá es no juzgar. Literalmente en el griego, sin ser muy técnico, dice algo como dejen de juzgar. Sí, es algo que estaba ya sucediendo en sus discípulos, en las personas que estaban escuchando. Y la palabra acá, juzgar, que es la palabra griega krino, significa juzgar, condenar, decretar, considerar. Y como la temática, les decía, es la enseñanza del reino de Dios y la justicia, este juzgar aquí se refiere a una manera indebida de hacerlo. Es decir, juzgar a los demás severamente, injustamente o con malas intenciones. Es importante entender esto. Nuestro Señor no prohíbe toda clase de juicio, sino que nos está enseñando para el momento en que nos corresponda a nosotros hacerlo. Él nos exige que lo hagamos con justicia, entendiendo este principio tan importante del reino de los cielos, donde Él dice: porque tal y como juzguen, se les juzgará a ustedes. Vamos a revisar estos pasajes bíblicos. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 2, versículos 14 y 15. 1 Corintios 5, 12 y 13, y vamos a ir a Juan capítulo 7, versículos 23 y 24, para poder comprender esto, que no es una prohibición absoluta lo que el Señor está haciendo acá sobre el tema de juzgar. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. En cambio, el espiritual lo juzga todo.
aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie. El espiritual lo juzga todo. El espiritual está llamado a juzgar esta, y ve aquí la misma palabra griega, la palabra krino. Ahora en el capítulo 5, 1 Corintios 5, 12 y 13, dice: ¿acaso me toca a mí juzgar a los de afuera? ¿No son ustedes los que deben juzgar a los de adentro? Dios juzgará a los de afuera. Expulsen al malvado de entre ustedes. Es una experiencia donde la iglesia en Corinto no estaba juzgando adecuadamente sobre el comportamiento extremadamente pecaminoso de uno de los que congregaban allí. Y Pablo les recuerda esto: ustedes son los que tienen que juzgar a los de adentro. Los de afuera, a todos los demás, Dios va a juzgar. Pero ustedes que están allá adentro, que están en comunión con el Espíritu del Señor, ustedes deben juzgar lo que está sucediendo. Entonces, si fuera una prohibición absoluta lo que el Señor dio en Mateo 7, pues hubiera una contradicción bastante grave. Aquí en Juan capítulo 7, versículos 23 y 24, hay palabras que salen de la boca del mismo Señor Jesucristo cuando dice: ahora bien, si para cumplir la ley de Moisés circuncidan a un varón incluso en sábado, ¿por qué se enfurecen conmigo si en sábado los sano por completo? No juzguen por las apariencias, juzguen con justicia. Entonces el Señor aquí está diciendo que hay que juzgar, pero hay que hacerlo con justicia. Y esta es la mejor manera que tenemos para interpretar estas palabras del Sermón del Monte cuando el Señor habla de no juzguen. Juzgar tiene que ver con hacer distinción entre dos o más alternativas para decidir y llegar a una conclusión. A nivel de concepto, juzgar en este contexto, esto es lo que significa. En el caso de juzgar a las personas, estamos hablando de discernir y hacer esta distinción buscando asignar culpabilidad a alguien o buscar absolver a alguien. No se puede evitar que nos formemos opiniones sobre otras personas, costumbres o sobre prácticas. De hecho, desde muy temprana edad nosotros aprendemos a distinguir entre lo bueno y lo malo, entre lo que trae beneficio y no trae beneficio, entre lo feo y lo bonito, y otros ejemplos en esta misma dirección. Estas acciones en sí mismas son tipos de juicios. Discernir tiene que ver con la acción de juzgar. La capacidad de distinguir o discernir es importante para la vida. Entonces, ¿qué es lo que Jesucristo está prohibiendo acá? ¿A qué se refiere el maestro cuando dice no juzguen? Una cosa es muy importante y que debemos entender a la hora de entender acerca de la justicia. Y es que la justicia se mide a nivel de relaciones. La justicia que Jehová nuestro Dios ha revelado en su palabra es la norma adecuada para relacionarnos con Él, lo que se conoce o se describe como la relación vertical, y la norma adecuada para relacionarnos con nuestros semejantes, es decir, las relaciones horizontales. De esto aprendemos que al vivir en el reino de Dios conforme a la justicia de este reino, la justicia que el rey mismo ha establecido, tenemos una responsabilidad mutua los unos con los otros. Porque la justicia de Dios nos exige que llevemos nuestras relaciones de manera adecuada. De ahí que estas instrucciones que Jesús nos está dando en Mateo 7 a la hora de juzgar, ejemplifican el trato, específicamente el trato con nuestros hermanos. Si repetimos estos versículos, vamos a leerlo después. Jesucristo nos está enseñando cómo cumplir bien con esta responsabilidad. Específicamente, cuando tratamos de corregir los errores, tenemos la tendencia de irnos a los extremos. Por un lado, juzgamos desmedidamente y lo justificamos bajo la base de yo tengo que decir la verdad, no tengo pelos en la lengua, la verdad tiene que ser dicha. Y entonces nos vamos en ese extremo de juzgar a las personas sin ningún tipo de misericordia. Y en otras ocasiones nos vamos a otro extremo, como en esta cita muy conocida que dice: a mí solo Dios puede corregirme, del libro de los Soberbios, capítulo 24, versículo 7. Claro que es una broma, pero es
es interesante que usemos el mismo versículo para irnos a los dos extremos. El mismo versículo para decir, no, nadie tiene el derecho de juzgarme, a mí solo Dios puede juzgarme. O arremetemos contra las personas sin misericordia alguna. Y a esto es lo que Jesús se está refiriendo. No juzguen indebidamente, no juzguen apresuradamente. Y aquí hay unos cuantos principios que le voy a estar compartiendo, porque él está refiriéndose, no juzguen de manera injusta. Repetimos aquí, Mateo, la cita es Mateo 7 de 3 al 5. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Esto es crucial para un mejor entendimiento de las palabras de estos versículos, pues la intención al prohibir juzgar a los demás no puede significar que absolutamente no juzguemos. ¿Por qué? Porque estaríamos cerrando los ojos ante los pecados, ante las faltas, los errores de nuestro hermano, sabiendo que estas faltas, estos errores los están afectando negativamente. El tema que el Mesías aborda aquí con esta prohibición tiene que ver con la manera en la que juzgamos, la forma en la que la hacemos, cuál es la intención de nuestro corazón cuando juzgamos a los demás. Mientras seguimos estudiando, vamos a ganar claridad en esto. La base para esta instrucción la encontramos en la misma Torah, en la misma ley de Dios. Cuando nosotros vamos a revisar acá juntos Levíticos capítulo 19, versículos de 15 al 18, donde están los mandamientos de amar al prójimo. ¿Cómo es que Dios nos enseña a amar al prójimo como a nosotros mismos? No perviertas la justicia ni te muestres parcial en favor del pobre o del rico, sino juzga a todos con justicia. Otra vez ve aquí en la instrucción, el mandamiento de juzgar, pero hacerlo con justicia. No andes difundiendo calumnias entre tu pueblo, ni expongas la vida de tu prójimo con falsos testimonios. Yo soy Jehová. Recuerde que donde dice Señor en mayúscula, lo que está es el nombre de nuestro Dios. No alimentes odios secretos contra tu hermano, sino reprende con franqueza a tu prójimo para que no sufras las consecuencias de su pecado. No seas vengativo con tu prójimo, ni le guardes rencor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy Jehová. Entonces, las instrucciones de amar al prójimo nos están enseñando que esta prohibición de juzgar no puede ir en una dirección absoluta, sino la debemos entender en los siguientes sentidos. Primero, no juzgar para reprobar a alguien. No juzgar para condenar a alguien. No juzgar para excluir a alguien. Vamos a ir a los Corintios capítulo 4, versículos 3 y 5. Por mi parte, muy poco me preocupa que me juzguen ustedes o cualquier tribunal humano. Es más, ni siquiera me juzgo a mí mismo, porque aunque la conciencia no me remuerde, no por eso quedo absuelto. El que me juzga es el Señor. Por lo tanto, no juzguen nada antes de tiempo. Esperen hasta que venga el Señor. Él sacará a la luz lo que está oculto en la oscuridad y pondrá al descubierto las intenciones de cada corazón. Entonces, cada uno recibirá de Dios la alabanza que le corresponda. Entonces, en esta dirección, se nos prohíbe juzgar a alguien para excluirlo, porque es algo que exclusivamente le pertenece al Señor nuestro Dios. La prohibición también va en la dirección de no juzgar para murmurar sobre alguien, resaltando y divulgando sus errores, que es la intención que está en Mateo 7, versículo 3, donde el Señor dice, ¿cómo
vas a sacar la astilla del ojo de tu hermano si en el tuyo hay una viga? Generalmente tendemos, cuando exaltamos los errores y los pecados de otros, lo que estamos haciendo es minimizar los nuestros. Y otro ejemplo en la prohibición de esta manera errónea de juzgar es no juzgar sobre una persona sin saber a ciencia cierta lo que realmente está sucediendo en su vida. Y ese ejemplo lo vemos en Mateo capítulo 18, versículo 15, donde nos enseña a evitar cometer este error. Y ahí dice: si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Jesús nos enseña que no juzguemos a una persona sin saber lo que está sucediendo. Por lo tanto, si la intención verdadera de nuestro corazón es corregir un error que está haciéndole daño a mi hermano, lo primero que tenemos que hacer para juzgar con justicia es ir y hablar con él personalmente, conocer los detalles para después poder determinar de manera justa si lo hizo mal o si lo hizo bien, o cuál es la causa que le provocó hacer lo que hizo, para poderle dar una solución, una respuesta a esa situación. De esto es lo que nos está hablando el Señor Jesucristo. Utilizando una comparación exagerada, lo que se conoce como una hipérbole, el maestro nos enseña cosas de suma importancia para tener en cuenta antes de juzgar a un hermano. Son instrucciones que nos ayudarán para evitar hacerlo inadecuadamente. En el caso, si nos corresponde, si es necesario exhortar a nuestro hermano en la función de amar al prójimo como a nosotros mismos, en esta responsabilidad que la justicia nos otorga los unos para con los otros, Él nos enseña para que lo hagamos basados en la misericordia, basados en la justicia, basados en la verdad, buscando restaurar y no destruir. Y aquí viene lo que me encanta a mí y es lo práctico que es la escritura. Yo quiero compartir con ustedes estos principios prácticos para que no cometamos el error que el Señor nos está prohibiendo. En primer lugar, nunca olvides que con la misma vara que midas a otros, se te medirá a ti también. La justicia de Dios es imparcial. Específicamente, a la hora de juzgar, Dios no hace acepción de personas. Dios no tiene favoritismo. Todos los versículos que tienen esa frase tan conocida, Dios no hace acepción de personas, están en contenido de juicios, en contenido de decretar una sentencia tanto de culpabilidad como de absolución. Entonces, el reino de Dios funciona con leyes. Y esta es una de estas leyes. Con la misma vara que midas, serás medido. El apóstol Pablo lo usa en otro contexto, escribiendo a los Gálatas, diciendo: todo lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. El Señor usa el mismo principio en otro contexto a la hora de dar, porque con la misma medida se nos medirá a nosotros. Pero es la misma ley del reino, el mismo principio espiritual. En otras palabras, con la misma intención y la forma en que juzgamos a otros, seremos también juzgados. Esto puede tener una implicación negativa, pero también una implicación positiva. Si nos pasamos la vida juzgando, sacando los problemas de la gente, pues nuestros problemas un día saldrán a la luz. Por el contrario, si lo que buscamos es edificar, consolar, el día que estemos pasando nosotros por una situación similar, vendrá un hermano que con amor nos levantará, nos restaurará buscando nuestro bien y no buscando resaltar las cosas que no hacemos bien. Una segunda aplicación: antes de sacar una paja, una estilla, una basurilla en el ojo de tu hermano, de mi hermano, revisa que no tengas una viga en el tuyo. La viga en nuestro ojo impediría que podamos ayudar a corregir adecuadamente el problema de otra persona. De hecho, esta es una exageración. Si uno tiene una viga en el ojo, difícilmente tenga la capacidad para ver una basurilla en el ojo del hermano. Entonces, esta exageración nos está llamando la atención, que es un imposible. De la misma manera, si nosotros tenemos cosas que corregir, no estamos en condiciones de corregir a otra persona. Y varias enseñanzas resaltan aquí en este principio. Por ejemplo,
Si verdaderamente quieres ayudar a tu hermano a corregir un error, asegúrate que no haya nada en ti que te impida ver la situación adecuadamente. Hay momentos en relaciones con ciertas personas que tenemos un prejuicio, diciendo en el lenguaje callejero que no nos cae bien la persona. Y entonces, en este sentimiento, en este impedimento, no vemos bien el problema de las personas, sino vemos un problema donde quiera en esa persona. Y eso es un tipo de viga que no nos deja observar, percibir y ayudar correctamente a nuestro hermano. Es decir que a la hora de juzgar a alguien, asegúrate tú también, Pastor Vladi, de que no haya nada en el corazón que como la viga nos impida ver adecuadamente. Si estás inclinado a resaltar los problemas de tus hermanos, no te olvides que en ti también hay cosas que necesitan ser corregidas. Eso nos ayudará siempre a hacerlo con misericordia. Otro ejemplo, antes de usar tu tiempo examinando la vida de otro para descubrir sus faltas, dedica primeramente tiempo para examinar tu vida y corregir tus errores. Si invirtiésemos el mismo tiempo en corregir a otros, lo invirtiésemos en buscar en nuestro interior lo que ha de ser corregido, nuestro testimonio hoy estuviera a otro nivel. Pero no hay condenación en esto. La palabra nos está ayudando a llegar a ese nivel en el cual deberíamos estar pensando también en el amar al prójimo como a nosotros mismos. En 1 Corintios, capítulo 11, de versículo 27 al 32, hay un pasaje muy conocido. El apóstol Pablo estaba corrigiendo a los corintios en el tema de la participación de la cena del Señor dentro de las comidas ágapes, las fiestas de comunión que tenían ellos ahí. Pablo lo corrige en esta misma dirección, diciéndoles lo siguiente: por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Atención acá. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber la copa. No examinar al otro, no determinar si el otro tiene derecho a comer o no, sino examinarnos a nosotros mismos a ver en qué condición nosotros estamos participando de la cena. Es decir, si lo estamos haciendo la participación adecuadamente. Porque el que come, versículo 29, porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo. ¿Qué cuerpo? El cuerpo de Cristo. Los demás. Come y bebe su propia condena. Por eso hay muchos entre ustedes débiles y enfermos, e incluso varios han muerto. Y nuevamente, si nos examináramos a nosotros mismos, no se nos juzgaría. Pero si nos juzga el Señor, nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Si nos examináramos a nosotros mismos, ¿cuántas veces no hemos cometido el error de examinar a los demás a ver si pueden o no participar de la cena? No es la instrucción bíblica. La Escritura nos dice que debemos examinarnos primero a nosotros mismos. Tercera aplicación: cuídate de ser hipócrita cuando hablas de los pecados de otros. Y aquí yo confieso, tuve una dificultad a la hora de expresar esta frase, por eso quiero explicar lo que voy a decir. Cuídate de que cuando vayas a hablar de los pecados de otros, no lo hagas de manera hipócrita, ¿ok? Quiero aclarar, no vaya a hacer cosas que esta frase, yo creo que tantos años viviendo aquí en Alemania, la gramática española se me está perdiendo. Cuídate de no hacer juicios con hipocresía. Esta hipocresía muchas veces es vivida cuando juzgamos a los demás sentenciando sus pecados como si nosotros fuésemos más santos, más justos, más verdaderos y más fieles que ellos. En muchas ocasiones, lo repito, cuando resaltamos los pecados de los demás, lo que estamos queriendo es minimizar el nuestro para que la gente no mire hacia nosotros, sino mire hacia los demás. Eso es hipocresía. Como si nosotros no tuviésemos nada en lo que ser corregido. Como si los pecados nuestros fueran menores o menos negativos o de menos influencia que los de los demás. Eso es juzgar hipócritamente. Si nosotros tenemos en cuenta estos principios, la justicia nos asiste, la misericordia, el amor nos asiste a la hora
que tengamos que cumplir la responsabilidad de ayudar a un hermano que está sufriendo las consecuencias de algo mal hecho. Cuando juzgamos a otros de manera indebida, en realidad nos estamos juzgando a nosotros mismos. Una cuarta aplicación. Si tu hermano necesita ayuda para que una astilla le sea sacada, no se la niegues. Es decir, vimos, no juzgues de manera injusta, ten en cuenta que serás medido con la misma vara, ten en cuenta que no lo puedes hacer con hipocresía. Pero esto es importante. Si el hermano necesita ayuda, si el hermano está en pecado, si está haciendo algo mal que lo está dañando, no podemos negar la ayuda de ayudarlo a corregir, porque tenemos una responsabilidad para con nuestro hermano. Si nosotros estamos viendo que algo le está estorbando, que no lo está ayudando a discernir adecuadamente, que está nublando sus capacidades y lo está llevando a tomar decisiones equivocadas que resultan en daños para sí mismo, tenemos el deber de ayudarle. Tenemos el deber por el amor, tenemos el deber por la justicia y tenemos el deber por la santidad de ayudar a nuestro hermano. Lo que debemos es asegurarnos. Es sumamente necesario que primeramente nos revisemos a nosotros mismos para que actuemos en conformidad a la justicia del reino de los cielos. El no juzguen, entonces, no significa que dejemos de señalar lo mal hecho, sino que cuando exhortemos a los demás, lo hagamos con misericordia, con la mirada puesta en ayudar y no en acusar, en restaurar en lugar de terminar de destruir, en añadir, en incluir en lugar de excluir. Quiero terminar leyendo estos dos pasajes que para mí son muy claros en cuanto a este tema se refiere. Uno es Gálatas capítulo 6, versículo 1 al 5. Y el otro es, aquí hay otro error, la cita es Romanos 2, versículo del 1 al 4. Vamos a leer estos pasajes. Gálatas 6, del 1 al 5. Hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Ve acá el deber. Deben restaurarlo. Pero aquí también está la forma de cómo cumplir con este deber. Con una actitud humilde. ¿Y por qué es necesario? Aquí Pablo repite la enseñanza de Cristo diciendo, pero cuídese cada uno porque también puede ser tentado. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Si alguien cree ser algo cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo. Nuevamente, versículo 4. Cada cual examine su propia conducta. Y si tiene algo de qué presumir, que no se compare con nadie. Que cada uno cargue con su propia responsabilidad. Y Romanos capítulo 2, vamos a leer solamente el versículo 1 al 4 en la próxima enseñanza. Recuerde, los sábados a las 5 de la tarde, horario de Alemania, estamos en vivo aquí en nuestro canal. Romanos 2, del 1 al 4 dice, por tanto, no tienes excusa tú, quien quiera que seas, cuando juzgas a los demás, pues al juzgar a otros, te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas. Ahora bien, sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas se basa en la verdad. ¿Piensas entonces que vas a escapar del juicio de Dios, tú que juzgas a otros y sin embargo haces lo mismo que ellos? ¿No ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? Amados míos, a esto se refiere el Señor Jesucristo cuando dice, no juzguen a nadie, porque con la misma vara que midan serás medido. Es al no hacerlo indebidamente, a no hacerlo despiadadamente. Me duele el corazón cuando escucho el testimonio de que hay gente que me han dicho que en la iglesia es el lugar donde menos misericordia han experimentado. Me duele cuando escucho que dicen, en el mundo, ni siquiera en el mundo me trataban así. Yo creo que debemos reflexionar en esto. Creo que debemos retomar estas palabras de nuestro Mesías y tener cuidado
la manera que juzgamos a los demás. Revisar primero las intenciones de nuestro corazón. Cuando vamos a cumplir el deber de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, cuando tenemos que corregirles, cuando tenemos que enseñarles que hay algo que no está actuando para su bien. Tenemos sí la responsabilidad de hacerlo, pero al mismo tiempo tenemos la responsabilidad de hacerlo con justicia, basados en la misericordia. Como está profetizado, el juicio volverá a basarse en la misericordia. Siguiendo el ejemplo de nuestro mismo Señor y Dios, que dice que cuando Él juzgue a los de los suyos tendrá misericordia. La próxima semana vamos a dedicarle el tiempo a ese versículo que dice: no eche lo sagrado a los perros, ni tiren las perlas a los cerdos. Mucho que estudiar, muy interesante. Se los recomiendo, no se lo pierdan la próxima semana. Jehová te bendiga y te guarde. Alce sobre ti su mirada para hacerte bien y fije en ti sus ojos. Su rostro se levante sobre ti y ponga en ti su paz. Shalom.